¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Eh? Espero que estén bien, pues ya última clase de la semana, el día de hoy, ya una semana menos que estamos aquí en la cuarentena, pues ya esperemos que ya pronto podamos vernos en físico otra vez. Y pues nada más comentarles que pues este va a ser el último tema que vamos a ver y antes de hacer la evaluación, no del semestre, ¿ok? Y pues les voy a compartir entonces la presentación para luego comentarles lo de la evaluación, ¿ok? Vamos a ver este tema. Bien. Vamos a mover esto para acá. Pues bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es el tema de efectos de la inflación. Ya saben ustedes que muchas veces cuando nosotros vamos a comprar algún producto, por ejemplo, con 20 pesos, que queremos comprar una leche, pues a lo mejor hoy sí nos alcanza con 20 pesos. Hace 1, 2, 3 años, pues nos sobraba mucho dinero y dentro de un año, 2 o 3, a lo mejor vamos a necesitar más dinero. A esto es a lo que se le conoce como inflación, puesto que el dinero, necesitamos más dinero para poder adquirir el mismo producto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero unas definiciones. Vamos a ver primero la definición de inflación, que pues es el incremento de la cantidad de dinero necesario para obtener la misma cantidad de bienes o servicios, que era lo que les comentaba ahorita. A esto se le llama poder adquisitivo o poder de compra, puesto que es el valor de que representa una unidad monetaria para poder adquirir ese bien o servicio. Entonces, cuando la inflación aumenta, pues quiere decir que podemos comprar menos cosas con este poder adquisitivo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque el valor de la moneda se reduce y pues esta es una señal de lo que viene siendo la inflación. ¿Ok? Entonces, para nosotros calcular lo que es el efecto de la inflación, tenemos que suponer que el dinero en un tiempo 1 puede llevarse al mismo valor que el dinero en un tiempo 2 mediante esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación es semejante a unas que ya habíamos visto en la primera unidad. ¿Okay? Nada más que pues se modifica un poco, que es cantidad en el periodo T1 es igual a cantidad en el periodo T2 sobre la tasa de inflación entre el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Ok? Ejemplo, también, si las unidades estas monetarias que nosotros usamos son dólares, entonces los dólares en el tiempo 1, pues se le van a llamar como dólares de valor constante o dólares de hoy. Y los dólares en el T2 se van a llamar dólares a futuro o dólares corrientes en ese momento, ya incluye la inflación. ¿Ok? Si utilizan ustedes el peso, pues serían, por ejemplo, pesos de valor constante. Si utilizan los yenes, yenes de valor constante. Si utilizan los euros, euros de valor constante, ya dependiendo de la unidad monetaria que ustedes prefieran manejar. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos la literal F para representar la tasa de inflación por periodo de año y N el número de periodos entre el tiempo 1 y el tiempo 2, podemos transformar la ecuación anterior en estas dos. ¿Ok? Tenemos que dólares de valor constante es igual a dólares futuros sobre 1 más la tasa de inflación elevado al periodo. Y también podemos calcular los dólares futuros mediante un despeje. Nada más, dólares de futuro es igual a dólares de valor constante por 1 más la inflación elevado a la N. Estas dos fórmulas las agregan a su formulario, por favor. ¿Ok? Y también la anterior, esta de aquí. ¿Ok? Se me pasó a decirles. Entonces, cuando nosotros también veamos lo que es el término de deflación, deflación es exactamente lo inverso que la inflación. Entonces, se pueden utilizar estas mismas fórmulas, pero en lugar de tener más F, vamos a utilizar el valor de menos F, es decir, que aquí y aquí iría un menos. ¿Ok? Entonces, le voy a seguir. Si necesitan ustedes más tiempo, acuérdense que pueden pausar el video. Vamos a realizar este ejemplo. Un costal de harina en 2019 cuesta $8.99. Si la inflación en alimentos es del 5% anual, ¿cuánto costaba en 2018? ¿Cuánto costará en 2020? ¿Y cuánto costará en lo de 10 años? Okay, vamos a ver el ejemplo. Para 2018,
vamos a utilizar en la tasa de interés del 5%. Como queremos saber cuánto pasaba antes, esta es una fórmula que ya manejamos nosotros en la primera unidad, ahí lo deben de tener ustedes. Y volante en el pasado es igual a principal sobre 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 8.99 sobre 1 más 0.05. Acuérdense que los intereses hay que transformarlos. Entonces, en el pasado va a valer 8.56. Para saber cuánto va a valer en el 2020, pues podemos utilizar también esta fórmula de total acumulado es igual a principal a 1 más el interés. Eso también ya la tienen ustedes en la primera unidad que vimos. ¿Ok? Nada más sustituyen los valores y les va a dar 9.43. Y para calcular el valor dentro de 10, dentro de 10 años, como queremos calcular un valor futuro a partir de un valor presente, aquí estoy utilizando yo como base el valor del 2018, por eso dentro de 10 años van a ser el 2028. Vamos a utilizar esta fórmula que ya conocen ustedes, valor futuro es igual a presente por el factor que van a encontrar ustedes en la tabla de F sobre P, el interés y el número de periodos. Sustituyendo, el valor presente son los 8.56, el interés es del 5% y el periodo es de 10 años. Buscan esto en sus tablas y realizan la multiplicación y ya van a encontrar que dentro de 10 años va a valer 394. Si utilizan ustedes otro año como base, pues va a salir diferente el valor. ¿Ok? Entonces, le voy a continuar. Si lo van a copiar, pues se le pueden poner ustedes pausa. Entonces, para calcular ya lo que es la valores cuando ya vamos a tomar en consideración la inflación, podemos ver esta fórmula, que esta es la fórmula para calcular la tasa ajustada por la inflación o la tasa de interés a valor de mercado, ¿ok? Que esto es igual a la tasa de interés más la tasa de inflación más la multiplicación de la tasa de interés por la tasa de inflación. Esta fórmula también la agregan a su formulario, por favor, ¿ok? La agregan. Le voy a continuar yo, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo. Nos está diciendo que el glifosfato es el ingrediente activo en el herbicida Roundup comercializado por Monsanto. Monsanto era una compañía que se dedica a vender semillas. Ahorita, en la actualidad, pues fue comprada por Bayer. ¿Okay? El Roundup es un producto usado por granjeros, municipios y áreas suburbanas para controlar plagas en campos, patios, jardines, calles y parques. Los ingresos de Monsanto disminuyeron significativamente debido al dumping internacional ejercido por el glifosato genérico, que salió a la venta en 2010. El dumping es un término que se utiliza cuando todas las compañías venden sus cosas a un precio menor a los que les costó producirlo. ¿Ok? El precio de venta del producto de Monsanto bajó de $16 a $12 por galón para competir con los otros precios tan bajos. Y se espera que el precio internacional se estabilice más o menos en $10 por galón. Suponga que cuando el precio era de $16 por galón, había un pronóstico de que en 5 años aumentaría a $16 por galón. Y realiza el siguiente análisis, lo que nos está pidiendo un problema. En el inciso A, determinar la tasa de inflación anual durante 5 años para que el precio se incremente de 16 a $19. Inciso B, con la misma tasa anual calculada en el inciso anterior como la tasa que el precio disminuye, es decir, la deflación, a partir del nuevo precio de $12, calcula el precio esperado en 5 años. Compara este resultado con el de $10 por galón que Monsanto pronosticó sería el precio de largo plazo. Inciso C, si Monsanto fue a recuperar algo de la participación en el mercado que tenía antes y se aplicara la misma tasa de inflación, en precio reducido de $12 por galón, determina el precio de 5 años en el futuro y compáralo con el que había antes del dumping de $16 por galón. Inciso D, determina la tasa de interés a valor de mercado que debe usarse en los cálculos de equivalencia económica si se toma en cuenta la inflación y Monsanto espera un rendimiento anual real del 8%. Entonces, vamos a calcularlo, ¿ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar por el inciso A, que es determinar la tasa de inflación anual durante 5 años para que el precio se incremente de 16 a $19. Vamos a utilizar la fórmula aquí de dólares de valor constante, ¿ok? Que es igual a dólares de futuro sobre 1 más la tasa de inflación elevada al número de periodos. Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que determinar la tasa de inflación, es decir, que tenemos que despejar la F de la fórmula. ¿Okay?
Yo lo hice de esta manera, pero si ustedes conocen otra manera de despejarla, pues adelante, ¿no? Yo lo que hice fue sustituir los valores. Los dólares de valor constante son los 16, los dólares futuros son los 19, uno más la tasa de inflación, que es la que estamos buscando elevado al número de periodos, ¿ok? Que son 5 años. Entonces, pasé esto que está dividiendo, lo pasé para el otro lado para que multiplicara por el 16. Luego, el 16 lo pasé dividiendo. Luego apliqué raíz quinta a ambos lados de la ecuación. Y ya pasé este uno del otro lado y ya esto fue lo que metí en la calculadora para obtener 0.349. Se multiplica por 100 para saber el porcentaje, que es de 3.4967. ¿Ok? Aquí lo único complicado tal vez sería que ustedes tuvieran que despejar alguna incógnita de alguna ecuación. ¿Okay? Entonces, el siguiente inciso, el B, con la misma tasa no han calculado en el inciso anterior como la tasa que el precio disminuye a partir del nuevo precio de $12, calcula el precio esperado en 5 años, compara este resultado con el de $10 por galón que Monsanto pronosticó sería en precio a largo plazo. Entonces, nos está pidiendo aquí que calculemos los dólares a futuro, ¿ok? Los dólares a futuro son en dólares de valor constante por 1. Aquí, como estamos utilizando deflación, tenemos que cambiar este signo positivo por este signo negativo, acuérdense, ¿ok? Entonces, quedaría 1 menos F elevado a la N. Y ya, los dólares a valor constante son los $12, ¿ok? 1 menos la tasa de deflación, que es de 3.4967%, pero acuérdense que cuando aplicamos las fórmulas no podemos usar porcentajes, lo dividen entre 100 y ya pueden utilizarlo. Elevado a la 5, que es el periodo. Ya sustituyen a calculadora y les va a dar del 10.04. Entonces, quiere decir que es lo que se espera que disminuirá, que el precio disminuirá a 10.04 después de 5 años. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al siguiente inciso, el inciso C. Nos dice si Monsanto fuera a recuperar algo de la participación en el mercado que tenía antes y se aplicara la misma tasa de inflación al precio reducido de $12 por galón, determina el precio de 5 años en el futuro y compararlo con el que había antes del dumping de $16 por galón. Entonces, como nos vamos a calcular un valor futuro a partir de un valor presente, pues vamos a utilizar esta fórmula que ya conocen ustedes. El presente son los $12. El F sobre P hay que buscarlo en las tablitas. El interés es el que acabamos de calcular acá, de 3.4967. ¿Ok? Y el periodo nos está diciendo que para 5 años. Recuerden que como en sus tablas no vienen 3.4967, tendrían que ustedes utilizar alguno de los métodos que ya conocen para calcular el factor, ya sea el método de la fórmula, el método de la interpolación o utilizando una hoja de cálculo. Aquí yo se los hice por medio de la interpolación. ¿Okay? Entonces, un valor antes de 3.4969 en sus tablas es el de 3% y un valor después es el del 4%. Para calcular F1, utilizamos el de 3% con 5 años y este es el factor que viene ahí en sus tablas. Y F2 utilizamos la del 4% con 5 años, con un periodo de 5 años y este es el factor que viene ahí en sus tablas. Sustituimos en la fórmula. F1 es 1.1593 más X, que es en 3.4967, menos X1, que es en 3, sobre X2, que es 4, y menos X1, que es 3%. Que multiplica a F2, que es 1.2967, menos F1, que es 1.1593. Ya realizan las multiplicaciones, divisiones y sumas y les va a dar un factor de 1.1874, que este lo multiplican por el valor presente y nos va a dar que en un futuro va a valer 14.25, que es un valor todavía menor al que se tenía antes de comenzar el dumping de $16. ¿Ok? Y por último, nos está diciendo que determinemos la tasa de interés a valor de mercado que debe usarse en los cálculos de equivalencia económica si se toma en cuenta la inflación y Monsanto espera un rendimiento anual del 8%.
Entonces, acuérdense que para calcular nosotros la tasa ajustada por la inflación es el interés más la tasa de inflación más la multiplicación de ambos. ¿Ok? El interés nos está diciendo que es del 8%. La inflación es lo que calculamos de 3.4967 más la multiplicación de ambos. Acuérdense que no podemos nosotros utilizar así directamente, tenemos que transformar su equivalente decimal. Una vez que ya transforman equivalente decimal, lo hacen que se logra dividiendo cada uno de estos entre 100, pues realizan las multiplicaciones y la suma y van a tener que la tasa ajustada por la inflación o la tasa de interés a valor de mercado es de 0.67 por 100 para sacar el porcentaje que es del 11.77%. ¿Ok? Entonces, también está muchas veces la tasa de inflación nos puede ayudar para tomar decisiones dentro de la compañía, para saber qué alternativas optar. Algunas empresas les gusta tomar en cuenta la tasa de inflación, algunas compañías no tanto, depende mucho del tamaño de la compañía. Y entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de este tipo que les comento. ¿Okay? Nos dice que el Grupo Villacero quiere determinar si debe actualizar ahora o más tarde un equipo para operaciones mineras profundas en una de sus operaciones. Si eligen plan A, se comprará el equipo necesario ahora por 200,000 pesos. Sin embargo, si eligen plan I, la compra se diferirá durante 3 años y se espera que el costo aumente a 300,000 pesos. Es decir, que dentro de 3 años, en el plan I, vamos a gastar 300,000 pesos. ¿Ok? Grupo Villacero espera una tema real de 12% anual. La tasa de inflación en el país promedia el 3% anual y solo desde una perspectiva económica determina si la compañía debe comprar ahora o más adelante, sin considerar la inflación y considerando la inflación. ¿Ok? Ya voy a seguir. Si ustedes lo están copiando, le pueden dar pausa. Entonces, sin considerar la inflación, podemos utilizar la fórmula esta que utilizamos para obtener un valor futuro a partir de un valor presente. ¿Ok? Ya la dominan ustedes, esta de aquí. Valor presente, para el plan A, si se fijan, nos dice que en día de hoy, pues se costaría 200,000, por eso está este 200,000. El F sobre P es 12% que es la TEMAR y el periodo de 3 años para que sea equiparable con el plan I. Entonces, esto lo buscan ustedes en sus tablas, los multiplican y para el caso del plan A gastarían 280,980 pesos y para el plan I gastarían 300,000 pesos. Entonces, si no consideramos la inflación, sería recomendable utilizar el plan A. Ahora, si vamos a considerar la inflación, hay que calcular por primero lo que es la tasa ajustada por la inflación, que es el interés, que es la tema, la tasa de inflación, que es el 3%, que nos indicaría un problema, y la multiplicación de ambas, ¿no? Aquí ya están equivalentes decimales y nos da una tasa ajustada por inflación del 15.36%. Entonces, ya con esto podemos calcular un valor futuro a partir de un valor presente. Son los 200,000, el F sobre P, el interés que es el que acabamos de calcular y el periodo de 3 años. Acuérdense que como en sus tablas no viene al 15.36, necesitan ustedes calcular este factor, ya sea por uno de los 3 métodos. Interpolación, la fórmula o Excel. Yo aquí lo hice en Excel para ahorrar un poquito más de tiempo, ¿no? Que es igual a BF 15.56,3,0, en valor presente. Y ya en factor que me dio lo multipliqué por los 200,000. Y entonces aquí gastaríamos en el plan A 307,040 pesos. Mientras que para el plan I 300,000 pesos. En este caso, si consideramos la inflación, entonces es preferible utilizar el plan I. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar entonces una actividad para que la realicen el día lunes. ¿Qué estamos el día lunes? El día lunes, lunes 20 de abril, para que me las hagan llegar ese día. Y su evaluación entonces la haríamos el día miércoles 22, ¿ok? Que en la evaluación solamente van a venir los problemas de... ¿Cuáles hemos visto? A ver, ahorita les digo. Lo de valor presente, que es lo que me entregaron el día martes 14, y el tema que acabamos de ver, ¿qué? Esos dos temas van a venir en su evaluación.
Y pues igual les voy a llegar en el correo, se los voy a recordar. Y sería todo. Nos estamos en contacto. Y cualquier cosa, pues ahí por mensajito. ¿Ok? Bye bye.